¿Me, ¿Me escuchan? Colegas, ¿me escuchan? Ya, colegas, ¿me escuchan? Por favor. Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Ya. Sí, doctor, Colegas, lo escuchamos. no se olviden que mañana es la práctica, lo vamos a llevar en este auditorio que muy amablemente los de SAE me han prestado para no perjudicarlos porque, bueno, la universidad todavía no está abierta. ¿Listo? Entonces ya estamos grabando y empezamos. Este es un complemento, es una serie de imágenes que vamos a ir describiendo con referente al último capítulo que habíamos tenido la anterior semana, que eran placas radiográficas. ¿Listo? Entonces, lo primero que habíamos, recapitulando un poquito, visto la anterior semana era la definición de una placa radiográfica correctamente tomada desde el punto de vista técnico. Entonces, básicamente era ver las escápulas, perdón, las clavículas. Fíjense, ver solo hasta la cuarta vértebra posterior, pero fíjense que aquí se ve hasta el fondo. ¿Listo? Un ratito seguimos admitiendo. Después, para describir, teníamos que ver el ángulo costo diafragmático y el costo frénico, que fíjense que aquí no se ve, aquí sí se ve. Y por último, fíjense esta imagen de acá. Entonces, para describir íbamos primero por las partes blandas en búsqueda de enfisema o unas líneas negras que nos hagan referencia a que hay aire en ese sector. ¿Listo? Posterior a esto, fíjense, vemos lo que es los huesos, donde fíjense aquí hay un stop, ¿lo ven? Aquí vemos hay un stop, ¿lo ven? Entonces eso sería una fractura costal. Y vemos esta imagen que es una imagen radio opaca de bordes bien definidos, no es heterogéneo, pero fíjense que aquí hay una línea blanca. Esto sería compatible con una neumonía, probablemente por broncoaspiración. Aquí estamos viendo una placa radiográfica donde lo primero que nos llama la atención es este velamiento blanco, ¿no ven? ¿Y qué más? La tracción de la tráquea hacia el lado de la lesión, compatible con una atelectasia. ¿Listo? Seguimos adelante. Fíjense que aquí vemos un mediastino que se está traccionando hacia el lado contralateral, porque el corazón siempre va a la izquierda. Aquí vemos una imagen que está velando prácticamente, es una imagen radiopaca. Esto habíamos dicho que se conoce como el signo del menisco o signo de Messier. Y fíjense que se está traccionando hacia el lado contralateral. Esto es un desame pleural masivo. ¿Listo? Está traccionando el mediastino hacia el otro lado y este lado, bueno, pues es una imagen que está velando, una imagen radio opaca, compatible con un desame pleural. Aquí estamos viendo, fíjense, una imagen algodonosa en ambos campos. ¿Listo? Y bueno, pues esto ya les dejo a ustedes. Vemos la parte. Esto es un enfisema, fíjense, el tejido blando, esta línea blanca que está viendo acá. ¿Listo? Ya. Nos vamos a la parte ósea, fíjense. Vemos el periósteo. Vemos el periósteo y aquí ¿qué pasa? Fíjense, fractura. ¿Lo ven? Aquí lo mismo, vemos el periósteo y fíjense, está acabalgado. Es una fractura que viene aquí y aquí hay otra fractura. Hay un pinzamiento, ¿no ven? Fíjense que aquí, fractura, ¿no ven? Fijamos el periósteo y vemos. Aquí abajo, vemos el periósteo y fractura, ¿no ven? Periósteo, fractura, periósteo, fractura. Entonces, desde el punto de vista de politrauma,
cuando hay más de 3 o 4 fracturas que comprometan todo lo que es la estructura del tórax, del hueso, entonces estamos viendo un síndrome de Barrett costal. ¿Listo? Aquí estamos viendo otra placa radiográfica. Esto, por si acaso, es una placa mal tomada, pero esta es la escápula. Aquí podríamos decir que hay un crecimiento auricular ventricular, pero aquí fíjense, está blanco. Podríamos decir que es un desame, probablemente no, porque no tenemos el signo del menisco. Sí se observa tejido. ¿Listo? Es compatible con una neumonía. Aquí vemos un paciente que en este lado vemos los arcos costales con espacios intervertebrales normales. Pero de este otro lado, fíjense, del tejido blando, ¿qué es esto? Enfisema subcutáneo. Fíjense, estas líneas. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver? El pinzamiento interauricular, el espacio interauricular, fíjense, aquí está colapsado, 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 aquí está súper colapsado, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Fíjense, fractura costal. Siempre tenemos que ver el periósteo, ¿no? Habíamos quedado eso. Fractura, 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 entonces por eso este pulmón está colapsado. Es un paciente con politrauma severo y fracturas costales. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que fíjense, no hay signo de la silueta, hay estas imágenes blancas algodonosas, pero aquí fíjense, está casi todo el pulmón lleno de imágenes algodonosas. Probablemente sea una broncoaspiración. Aquí estamos viendo, fíjense, lo que quiero que se denote aquí es la trama vascular. Obviamente son placas desde el punto de vista técnico mal tomadas, porque fíjense el signo de la columna desnuda, las tráqueas se ven, la bifurcación de la carina también, pero aquí vemos que esto es parénquima. ¿Por qué? Porque todavía tiene algo de trama vascular. Si fuese así de negro, probablemente esto sí es un neumotórax. ¿Listo? Aquí estamos viendo una radiografía con un patrón alveolar compatible con un distrés respiratorio. Fíjense como nubecitas que se están formando. Fíjense como nubecitas o imagen algodonosa. Esto probablemente sea un inicio de un edema agudo de pulmón. Estas son las famosas alas de mariposa. O ya esté en un distrés respiratorio. Eso lo vamos a clasificar de acuerdo a la saturación y el PAFIO2 que vamos a ver más adelante. Fíjense que aquí esto está colapsado y la tráquea se está jalando hacia ese lado, atelectasia. Fíjense que aquí hay una imagen que parece una masa, pero está sobreinfectada con un proceso neumónico. ¿Listo? Aquí, esto es un proceso neumónico. Fíjense que aquí se ve el árbol bronquial, probablemente eso sea una neumonía. ¿Listo? Fíjense aquí, un proceso neumónico. Aquí también estamos viendo, fíjense, imágenes. Aquí están, eso se llama el signo de la bala de cañón, que básicamente este es un TEU, es un tumor maligno, es cáncer de pulmón. Aquí estamos viendo las imágenes, los tumores. Fíjense, primero la tráquea, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia el lado contralateral de la lesión. Este es el signo del menisco, entonces compatible con un desame pleural. ¿Listo? Siempre tenemos que fijarnos el mediastino. Y bueno, pues esta imagen es una tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar está caracterizado por estos gránulos de mijo que se dicen que son nodulaciones de menos de 1 centímetro. Fíjense que aquí se ven todo esto, una tuberculosis miliar que cubre todos los campos pulmonares. Esto lo dejo para ustedes. Primero vemos el mediastino. Fíjense que se está traccionando hacia el lado contralateral de la lesión. Aquí vemos una imagen que ha velado prácticamente un hemitórax. Y vemos esto que se conoce como el signo del menisco, ¿ve?
o signo de Messier, donde básicamente la imagen que se está presentando está traccionando hacia el lado contralateral. ¿Listo? Aquí vemos otro, fíjense, esto se está traccionando, hay lugares, atelectasia y listo. Cambiamos de presentación. Ya, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología del sistema respiratorio. Sabemos muy bien que el ser humano integra muchas estructuras con referente a la caja torácica y el sistema respiratorio. Y estos síndromes fisiopatológicos respiratorios es los más importantes vamos a evaluar. Entonces, el sistema respiratorio es muy útil en todo lo que es la economía humana, porque básicamente a partir de este se introduce oxígeno y se elimina dióxido de carbono. Entonces los componentes, bueno, no vamos a repasar mucho, tiene mucho que ver con la musculatura respiratoria. Uno de los temas que vamos a avanzar es la insuficiencia respiratoria. Entonces básicamente se define como insuficiencia respiratoria a la claudicación del buen funcionamiento de esto que se conoce como un músculo de diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Y estos otros como el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intervertebrales, anteriores, posteriores, el recto anterior, constituyen los músculos de la respiración secundaria. Entonces su sola presencia ya hace referencia a que el diafragma ha fracasado o va a fracasar, entonces ya se va a considerar como insuficiencia respiratoria. Generalmente cuando escuchamos hablar de la circulación alveolo-capilar, es toda la sangre que llega acá, se oxigena y vuelve oxigenada. Entonces, cuando hablamos de relaciones, lo que le pase al sistema respiratorio repercute sobre el corazón. Por ejemplo, una neumonía, por supuesto que va a repercutir sobre el corazón. Pero un tromboembolismo pulmonar también va a repercutir sobre el sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio y cardiovascular funcionan agarrados de la mano, si vale el término. Por lo tanto, siempre va a haber una interacción y una relación. ¿A través de qué? La arteria pulmonar y vena pulmonar. La arteria pulmonar en el tromboembolismo pulmonar, porque de aquí abajo viene el trombo y emboliza aquí. O en un infarto agudo de miocardio, que también se va a ver afectado el corazón. ¿Listo? Entonces, el oxígeno sufre una serie de caminos, donde básicamente su ruta final es llegar a oxigenarse y, bueno, pues producir el traslado. Hay diferentes presiones que se van a producir, que es parte de la fisiología respiratoria. Entonces, cuando hablamos de suficiencia respiratoria, es cuando un paciente tiene un PO2, presión arterial de oxígeno en rangos, y un CO2 en rangos. Entonces, cuando hablamos ya de insuficiencia respiratoria, es cuando la presión arterial de oxígeno baja menos de 60 milímetros de mercurio y el CO2 sube por encima de 50 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que para que haya una buena y correcta eliminación necesitamos una buena ventilación. Entonces, para que haya una buena ventilación necesitamos control, vías motoras, caja torácica, sistema pleural, distensibilidad
pulmonar permeabilidad. Por eso es que muchas patologías como el síndrome de Guillain-Barré o síndrome de estrés respiratorio, síndrome de condensación, todas estas van a afectar en diferentes sectores y se va a producir la insuficiencia respiratoria. Cuando nosotros queremos evaluar el movimiento del oxígeno, básicamente tenemos que pensar que para que el oxígeno vaya de un lugar a otro, necesita pasar por estas 5 a 6 barreras, lo que se va a entender de la siguiente manera: si cualquiera de estas barreras se ve afectada, entonces prácticamente se ve afectado el intercambio de oxígeno y de CO2. Por ejemplo, paciente con COVID, se afecta las células alveolares, es decir, las células alveolares se van a llenar de moco, entonces el aire no entra ni sale. Lo mismo pasa en la neumonía, lo mismo pasa en membrana basal del intersticio, las colagenopatías, plasma, las anemias, estados de shock, pared del eritrocito, anemias que también van a hacer que se afecte el intercambio gaseoso oxígeno CO2. Entonces, cuando nosotros hablamos de difusión, básicamente vamos a ver que el pulmón puede estar con una relación ventilación-perfusión, ¿no? Y para que haya una buena perfusión necesitamos esto, que son entender las áreas de West. Áreas de West quiere decir que hay áreas donde hay una excelente hematosis, o sea, intercambio, y áreas donde no hay hematosis. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué un tromboembolismo pulmonar que va a afectar medio pulmón va a afectar al corazón y va a afectar la oxigenación. ¿Listo? Entonces, estos, y con esta imagen terminamos, nos habla de buena ventilación-perfusión en las diferentes áreas de West, que es dentro de lo que es la fisiología respiratoria. Ahora sí cambiamos de tema. Entonces, uno de los temas más bonitos de la parte respiratoria es la insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Ya habíamos dicho que esto que estamos viendo acá se llama hematosis, que es una difusión pasiva del oxígeno y de hacia afuera, de afuera hacia adentro, y la difusión de CO2 de adentro hacia afuera. Y que esto va a ser una difusión pasiva, que va a decir que donde haya lugares de mayor concentración, bueno, básicamente pueden entrar a lugares de menor concentración. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Que cuando una insuficiencia respiratoria se va a presentar, bueno, básicamente dentro de la fisiopatología ya los vamos a conocer como la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no ve? Entonces, una respiración normal sigue todos estos requisitos a la hora de decir: necesitamos buena ventilación, buena perfusión, buen intercambio gaseoso, buen transporte de gases y buena regulación de ventilación. ¿Se acuerdan de la hipoperfusión? Por supuesto que sí, en el estado de shock. Entonces, un estado de shock por afectación de la perfusión nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria, por supuesto. El famoso paciente que estaba apuñalado y después termina con insuficiencia respiratoria. El intercambio gaseoso, el transporte de gases y la ventilación, por supuesto que también nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, si queremos definir insuficiencia respiratoria, es aquella que falla en cualquiera de estas fases. Va a determinar una alteración en la función respiratoria y impide realizar hematosis adecuado a las demandas requeridas. Entonces, la insuficiencia respiratoria se puede clasificar de muchas formas. Una de las formas clínicas es cuando la presión arterial de oxígeno de la gasometría está menor a 60.
Por su parte también se puede clasificar si la PCO2 está mayor a 50 a nivel del mar, en la altura mayor a 35, o si un pH está afectado con uso de oxígeno incrementado. Entonces, una insuficiencia respiratoria puede ser aguda, crónica, puede ser crónicas y agudizada, puede haber fallas respiratorias, falla de transporte, falla de difusión. Fíjense este caso que hemos atendido en el 2018. Es un paciente que le ha dado influenza H1N1 y fíjense, aquí tenemos un alveolo que está bonito y limpio y aquí tenemos un alveolo que está todo sucio, fíjense, lleno de un líquido inflamatorio, lleno de migración leucocitaria. Fíjense que los neutrófilos llegan, activan a los fibroblastos y fíjense cómo se afecta la membrana alveolo capilar, por donde tiene que haber difusión. Por aquí ya no hay difusión. O fíjense cómo termina el paciente con su fibrosis pulmonar, su inflamación importante. Fíjense que cómo se ha fibrosado el espacio entre el alveolo y capilar. Por lo tanto, estos pacientes están así, con esas radiografías radiopacas totalmente cubiertas. Entonces, los mecanismos de insuficiencia respiratoria van a ser alteración de la ventilación-perfusión en el TEP, hipoventilación alveolar, pacientes con deterioro neurológico, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno al paciente que se lo intoxica o está hipóxico, y trastornos de difusión, neumonías. Entonces, la clasificación de la insuficiencia respiratoria, para su mejor entendimiento y conocimiento, están las tipo 1, desde el punto de vista fisiopatológico, o hipoxémica. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 1 te habla de hipoxia. Mecanismos: alteración de la relación ventilación-perfusión, o sea, shunt. El shunt quiere decir que básicamente toda la sangre que llega no llega a oxigenarse, entonces, por lo tanto hacen una insuficiencia respiratoria tipo 1. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, ¿no ve? Donde el PCO2 eleva por encima de lo esperado. Generalmente esto suele ser en pacientes con disminución de la ventilación-perfusión, alteración neurológica o neumonías. La tipo 3, que generalmente la tipo 3 está asociado a postoperatorios y no es en toda la población. Obesos mórbidos y ancianos suelen generar lo que es una insuficiencia respiratoria tipo 3 perioperatoria, quiere decir que recientemente tendrían que ser operados. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4 o asociado a hipoperfusión, estado de shock, que seguramente los que trabajan en un ambiente hospitalario saben que una hipoperfusión, hipotensión mal manejada, mal tratada, mal todo, puede generar una insuficiencia respiratoria tipo 4. En el estado de shock en toditos encontramos la insuficiencia respiratoria tipo 4. ¿Listo? Generalmente las insuficiencias respiratorias crónicas, primero que son mejor toleradas, que sí tienen antecedentes, el pH de la gasometría no puede ser tan afectado y ellos suelen ser eritrocitósicos porque la hemoglobina empieza a hiperfuncionar para generar el manejo de los líquidos, más que todo para manejar mayor población eritrocitaria y puedan transportar. ¿Listo? Entonces, este tipo de pacientes básicamente lo que va a hacer es adecuarse de forma crónica. Ya en las formas agudas no suelen tener antecedentes, no suelen tolerar muy bien y lo más importante, la hemoglobina suele estar normal.
Los cambios que suelen existir, fíjense, es o elevación del CO2, disminución del pH y afectación del bicarbonato. ¿Listo? En una gasometría arterial, básicamente, además de hacer la lectura, fíjense que aquí estamos en una acidosis respiratoria. Básicamente es evaluar el PaO2, presión arterial de oxígeno, donde lo normal siempre va a ser por encima de 60 milímetros de mercurio. Entonces, para entender un poquito la insuficiencia respiratoria, aquí tenemos un paciente masculino de 60 años de edad, fumador crónico, y que, bueno, a veces le da crisis obstructivas, bronquitis crónica, describe varios ingresos al hospital, y que los últimos 2 años ha necesitado UTI. Aquí estamos viendo la gasometría. ¿Quién me ayuda, por favor, para decir qué es? Una acidosis respiratoria, doctor. Perfecto. Es una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica descompensada, ¿no ven? Con probable pérdida de líquido y hipóxica. ¿Listo? Entonces, el manejo para este paciente habíamos dicho que cuando hay una hipercapnia, probablemente no sea de ustedes, tenga que ser netamente en unidades de cuidados intensivos con respiradores. Pero de por sí que ya sepamos reconocer que es una acidosis respiratoria y mandemos la interconsulta como tal, tengamos que evaluar primero si el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria. Ahí estamos viendo la placa. Fíjense que en la placa el corazón parece normal, aquí parece que hay una imagen radiolúcida. Métanse a la cabeza que el aire en el pulmón se ve así de esta forma, negro. Esto no es aire. Esto no es aire, entonces esto sí es aire. Fíjense que en el hemitórax derecho lo que tenemos es una imagen radiopaca de bordes no bien definidos, heterogénea, o sea que es mezcla entre negro y blanco, pero también acá, ¿no ven? Entonces hay un gran compromiso. ¿Qué diagnóstico podemos plantar? ¿Cuál es la interpretación del mecanismo de la hipoxemia? ¿Cómo cataloga el fallo agudo crónico de la severidad del paciente? ¿Qué causa una descompensación? ¿Qué estudios paraclínicos? ¿Qué medidas terapéuticas consideran la indicación de ventilación mecánica? Entonces, lo primero, ¿cuál es el mecanismo que está pasando aquí para que no se genere una correcta hematosis? Es esta cosa blanca que estamos viendo aquí, que está cubriendo al pulmón por dentro y está evitando que se genere la hematosis normal. Tratamiento para esta gasometría: ventilación mecánica o ventilación mecánica no invasiva. ¿Listo? ¿Qué estudios paraclínicos podemos pedir? Ya está una gasometría, nos iríamos a un hemograma, PCR. ¿Y quién decide si requiere ventilación mecánica o no me requiere ventilación mecánica? Entonces, básicamente aquí estamos viendo cómo antiguamente, hace unos 10, 15 años, se realizaba la ventilación mecánica. Este paciente es un paciente con EPOC, que fíjense, se le ha puesto una máscara tipo ambú y está conectado al ventilador. ¿Quién comanda que un paciente necesite soporte respiratorio? Es la ausencia de fatiga muscular. ¿Y cómo se traduce la fatiga muscular a nivel respiratorio? Con un término que se llama signo de Huber, que es la retracción costal diafragmática de los músculos, porque básicamente ya no pueden hacer nada. ¿Listo? Entonces, normalmente nosotros vemos que tenemos los centros respiratorios, que lo que hacen ellos es tener un incremento de sensibilidad y por medio del cual incrementar la respiración o mantener la respiración dentro del rango. ¿Comandando quién?
al único y al músculo más importante de la respiración, que es el diafragma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos los interescalenos, intercostales, esternocleidomastoideos, rectos abdominales funcionando, ese paciente clínicamente ya está en insuficiencia respiratoria. Entonces lo siguiente que sigue es el fracaso y la muerte. ¿Listo? Entonces, los músculos de la respiración, lo estamos viendo acá. El más importante y único que puede estar funcionando y no se tendría que calmar, bajar su funcionamiento, es el diafragma. De por sí que el paciente empiece a utilizar los músculos accesorios, eso ya es insuficiencia respiratoria y en cualquier momento ya va a fracasar y llegar a requerir otros tipos de dispositivos. ¿Listo? Como ya estamos un poquito más apreciados, estas son las áreas de West. 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir un área de West? Que el pulmón, dentro de su estructura, desde la punta hasta la base, primero no trabajan todos, solo trabaja la parte media o segunda área de West. Que los otros lugares zona y 3 tienen las condiciones, y ahí es donde entra el término de espacio muerto fisiológico, que es aproximadamente 150 mililitros. Pero la zona 1 y la zona 2, fíjense, la zona 3 es un lugar que está bien perfundido, pero mal ventilado. Y lo propio cambia en la zona 1, es bien ventilado y mal perfundido, entonces solo respiramos con la zona 3 de West. Por eso es que cuando hay una neumonía y que te afecta a un pulmón, el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Entonces, el pulmón tiene diferentes regiones. Algunas están más apretadas y otras están mucho más apretadas o más abiertas. Fíjense esta placa radiográfica. Fíjense esta imagen esquemática. Vemos una imagen radio opaca de bordes bien definidos, compatible con un proceso neumónico. Pero fíjense aquí la placa radiográfica muy penetrada. Por eso está viendo el signo de la columna desnuda. Aquí lo propio. Fíjense que tenemos una afectación del lóbulo superior. Y bueno, pues aquí lo mismo. Desame pleural por un signo del menisco, contracción del mediastino. Todos estos pacientes que estamos viendo, hasta inclusive este que tiene síndrome de bolet costal, estén haciendo insuficiencia respiratoria. Entonces, básicamente, en estos pacientes, ¿qué vamos a tener que medir? La frecuencia respiratoria, 16 a 20 por minuto, lo más legal. Pero básicamente cuando ya un paciente llega con estas características emergencias, ya podría estar en insuficiencia respiratoria y no darnos de cuenta. Por eso que la pesquisa del médico que atiende en primera instancia es importante. Si era un paciente que respiraba 24 por minuto y ya lo estás viendo con 34 por minuto y pese a eso no cubre la estructura, es decir, la oxigenación, básicamente se dice que ese paciente está en insuficiencia cardíaca y con afectación respiratoria. Aquí estamos viendo, fíjense, un desame pleural, signo del menisco, está empujando hacia el lado contralateral, compatible con un desame pleural. ¿Listo? Este es lo mismo. Fíjense que el mediastino se está traccionando y hay el desame. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el oxígeno por dónde va, básicamente tenemos que buscar que esté dentro del funcionamiento o indemne el epitelio alveolar, la membrana basal, espacio intersticial, membrana del endotelio y el endotelio vascular. ¿Listo? Estas son las leyes que pueden cumplirse a nivel respiratorio. Y bueno, pues siempre tenemos que ver que los mecanismos de hipoxemia van a ser muchos. Va a haber insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El mecanismo: afectación, ventilación, perfusión, atelectasias, hipoperfusión. Clínica existe bastante, pero
lo que tiene que quedar como premisa es la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 tienen diferentes características a la hora de la evaluación. Las gasometrías nos pueden ayudar para encontrar insuficiencia respiratoria crónica, reagudizada. El cuadro clínico. Generalmente el cuadro clínico siempre va a ser el mismo. Ante una hipoxemia, generalmente ellos suelen presentar taquimia, taquicardia, cianosis, uso de musculatura accesoria, aleteo nasal y alteración del estado de conciencia. Aquí estamos viendo la parte clínica en ambos, cómo se comporta, taquicardia, taquipnea, ansiedad, confusión, hipotensión, versus una hipercapnia que prácticamente lo termina durmiendo al paciente. El diagnóstico de una insuficiencia respiratoria siempre se va a hacer de la siguiente manera: clínico, laboratorial. Clínico, insuficiencia o disnea. ¿Ya? La frecuencia respiratoria con mayor a 35, pero asociada al uso máximo de la musculatura accesoria. Y la disociación tóraco-abdominal o signo de Hoover. Presión arterial menor a 50, PCO2 mayor a 50. Y el tratamiento siempre es reconocer qué es lo que ha pasado y brindar oxigenoterapia. La oxigenoterapia a veces no es suficiente y el paciente termina falleciendo de otras cosas. ¿Listo? Entonces, el soporte de respiración con el oxígeno se lo va a dar por dispositivos de bajo flujo como cánulas, máscaras, o de alto flujo, que son intubaciones, ¿no? Entonces, un paciente que se exacerba la parte respiratoria, ¿es candidato para operarse? Probablemente no, o de acuerdo al lugar que están mandando la interconsulta. ¿Listo? Entonces, les voy a rogar por favor que nos demos un break de 10 minutos y continuamos. ¿Listo? Colega.
Colegas, continuaremos. Bueno, Está bien, Héctor. vamos a ver algo que se está poniendo de moda, la influenza. ¿Ya? Pese que hoy en día ya hay el H5N1, que es una mutación. Entonces, como siempre hacemos en base a los casos clínicos, hay un paciente que ha sido valorado en la sala de emergencias, que estaba hipóxico y que ha presentado una insuficiencia respiratoria aguda, varón de 76 años, que, bueno, clínicamente ha llegado con una fatiga muscular. ¿Cómo se define una fatiga muscular? Es básicamente lo contrario a la disnea. A veces los pacientes cuando están con disnea están con sus 40 por minuto, todos los músculos trabajando. Pero ya cuando los músculos empiezan a claudicar, la frecuencia respiratoria baja, y pese a eso el paciente se mantiene hipóxico y no combate, ya se puede definir como una fatiga muscular respiratoria y que es un paciente que requiere la ventilación mecánica. Entonces, este paciente en el Hospital La Paz ha sido manejado, se ha pedido serología para H1N1, ha sido transferido y ha ingresado a UTI para un manejo de rescate. Él estaba con una temperatura de 39 grados centígrados, cefalea y malestar general, tos no productiva, artralgias, rinoseas, escalofríos, y bueno, pues en primera instancia se lo ha manejado en base a acitromicina y un mucolítico expectorante bastante bueno como el Omeprazol, pero tal vez en otra fase se debería haber iniciado. El paciente presentaba una disnea progresiva, fiebre continua, tos disneica con hemoptisis, hipotensión, taquicardia, cianosis central, sibilancias, estertores crepitantes. Ahí estamos viendo la placa radiográfica, donde fíjense que hay un patrón bastante blanco en todo lado. De manera inicial se le ha iniciado con ventilación no invasiva, fíjense. Y bueno, pues el paciente posterior a esto se lo ha manejado con el tratamiento específico para el H1N1, el oseltamivir. Entonces, ¿cuál es la población con gran riesgo para la infección por H1N1? Está la gestacional, sobrepeso, obesidad, extremos de la vida, uso crónico de esteroides o inmunosupresores o ambos, que tenga comorbilidades, diabético, hipertenso, asma, EPOC, insuficiencia renal, cirrosis, VIH, cáncer o uso crónico de la aspirina. Entonces, las complicaciones básicamente puede ser una neumonía por un virus, influenza, más una infección bacteriana. Puede ser en un paciente inmunocomprometido o en un paciente con enfermedad respiratoria estructuralía de base. En este caso, cuando nosotros hablamos del H1N1, básicamente el H1 y el N1 viene de los antígenos de superficie que puedan tener, la H de hemaglutinina y la neuraminidasa H1N1, ¿listo? Entonces, este virus es un RNA que básicamente es el virus de la influenza, es un virión encapsulado, tiene glucoproteínas de superficie, es decir, estos cuernitos que básicamente pueden ser hemaglutina, que es el responsable de la adherencia y que pueden ser blancos de los anticuerpos, y la neuraminidasa, que básicamente están revertidas y son las que van a ingresar con facilidad a la célula. La influenza viene de parte de la familia de los Orthomyxoviridae, y bueno, pues puede haber H1N1, AH1N1, BH1N1, CH1N1. Importa mucho el tipo A, tipo B, tipo C, por supuesto, porque el tipo A es el que causa infecciones en animales y también que se pueden transmitir a los hombres. El tipo B y tipo C no han sido descritos. Entonces, la influenza es un mal llamado virus porcino
que no viene de ese lado y no es ese. Es un virus de influenza complejo. Puede compartir secuencia con virus encontrados en cerdos, aves y humanos. Y bueno, pues es un virus que si se combina con bacterias humanas tiene una capacidad alta de matar al portador. Si hablamos de epidemia o pandemia, básicamente ya sabemos que una pandemia es aquella que se disemina en todos los continentes del mundo entero. Ya lo hemos vivido con el COVID, ¿no ven? Más bien, gracias a Dios, ahora ya no hay. Y una epidemia es solamente que puede dar en una región con un número de individuos. ¿Cómo se transmite? Al toser, hablar o estornudar. Esto ya lo hemos visto por COVID, ¿no ven? Y que, bueno, básicamente la transmisión es de persona a persona. Suele ser por toses explosivas, estornudos. En un principio se mantiene latente, tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días. Y la transmisibilidad es de 3 a 7 días después. ¿Por qué es capaz de matar? ¿Cuál es la fisiopatología? Cuando el virus ingresa al alveolo limpio, como estamos viendo acá, se produce un proceso de inflamación, donde esta inflamación hace que haya migración leucocitaria y estos neutrófilos empiezan a pelearse con lo que se mueve. Muchas veces dejan sus basuras, detritus, y sobre eso se genera tejido fibroso. Fíjense, un pulmón bueno se convierte en un pulmón todo fibrosado. ¿Qué es esto? Básicamente lo que nos estamos viendo son pulmones totalmente taponados por líquido, por pus, por glóbulos blancos, que al final estos pacientes terminan falleciendo. Aquí es donde entra el concepto del uso de los corticoides, porque básicamente los corticoides disminuirían la migración leucocitaria a la hora de manejar a un paciente de estas características. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, básicamente es el daño pulmonar agudo, la injuria endotelial, epitelial y el edema rico en proteínas que se va a formar a nivel alveolar. Aquí estamos viendo, fíjense. Ya en la imagen estamos viendo la estructura del neumocito con sus neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Ve? Los neumocitos tipo 2 es una población bastante baja y muy frágil ante cambios. Entonces, aquí estamos viendo la estructura del alveolo y fíjense, de esta manera se ve. Bonito. ¿No ve? No hay cambios, las paredes son mínimas. Ahí se produce el intercambio del oxígeno, pero aquí nos vamos a la parte patológica. Una vez que ingresan los virus, lo primero que se hacen es inactivar al surfactante. Una vez que inactivan al surfactante, fíjense, son reconocidos los virus y se produce la migración leucocitaria. Empiezan a ingresar y lo empiezan a destruir todo, fibrosar, llenar de tapones y que básicamente, fíjense, este es un alveolo, pero está taponado. Aquí también hay moco, entonces básicamente eso es lo que hace referencia al cuadro de fisiopatología de la neumonía por influenza. Normalmente una tomografía, fíjense, se puede ver con este grado de afectación de la siguiente manera. Parte de la enfermedad que tiene que vivir. Entonces, en un alveolo en injuria, básicamente lo que lo está liquidando, lo que está afectando es la migración leucocitaria, esto que estamos viendo, los glóbulos blancos que ingresan. Entonces, esos glóbulos blancos pueden generar afectación de las 6 capas y fíjense, se ha fibrosado y por lo tanto el oxígeno ya no puede entrar ni puede salir el dióxido de carbono. Entonces, en fases más avanzadas, fíjense, los alveolos se llenan de procesos inflamatorios ricos en tejido fibroso y bueno, básicamente van a ser lo que es la fibrosis pulmonar, complicación importante. Entre aquí viene el oxígeno, donde ya no puede hacer hematosis, se vuelve a salir y el paciente entra en una hipoxia crónica. ¿Listo? Entonces,
Las fases agudas hay un daño alveolar difuso, membranas hialinas. Estas son las membranas hialinas. Células inflamatorias alveolares. Estas son. Y el edema de aquí, que es rico en proteínas. Un distrés tiene manifestaciones clínicas en fases iniciales como una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y que poco a poco va a progresar una fase fibroproliferativa y una recuperación cuando pasa todo esto. ¿Cómo se ven los signos de alarmas en adultos y en niños? Siempre va a estar de mano de la disnea. ¿Qué era la disnea? La sensación subjetiva de falta de aire, pero en este caso no es tan subjetiva, porque sí hay una afectación del alveolo pulmonar. Náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, empeoramiento de las enfermedades crónicas y deterioro cardiogénico. Los niños, fiebre alta, disnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Fíjense que los niños respiran diferente a nosotros. Ellos están en 50 respiraciones por minuto. La población que tiene más riesgo, y por eso es la población objetivo para el uso de vacunas, están las embarazadas, las personas obesas, menores de 12 años, pacientes con cáncer, pacientes con insuficiencia renal crónica, diabéticos, VIH y otros. Generalmente el tratamiento suele ser soporte ventilatorio, o sea, intubación, soporte vital, más un tratamiento para la influenza. El tratamiento para la influenza puede ser en base a amantadina, zimantadina y la que se utiliza en nuestro medio, el oseltamivir. El oseltamivir básicamente viene de 75 miligramos. Se puede dar hasta 300 miligramos cada 12 horas. Otros tratamientos antivirales no son efectivos y no se debería administrar, y menos aún en niños, aspirina. ¿Listo? Entonces, básicamente la influenza es una enfermedad que está cobrando de vuelo en nuestro medio, más en niños obviamente, pero básicamente es altamente contagioso. Obviamente le va a hacer daño a la población objetiva, pero básicamente a nosotros no. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiar de presentación. Ya. Vamos a hablar de la neumonía. Ya. No vamos a hacer un resumen, bastante rápido, porque básicamente la neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar producida por la afectación de microorganismos, ¿no? Esto se conoce como un síndrome de condensación en semiología, pero básicamente hace referencia a que en este sector hay una imagen radiopaca de bordes bien definidos, imagen heterogénea, compatible con un síndrome de condensación o un síndrome neumónico, ¿no? Se define como neumonía adquirida en la comunidad porque básicamente las bacterias que se van a encontrar son bacterias que podemos manejarlos nosotros. ¿Listo? La etiología, el 90% está dado por un gram positivo, Streptococcus pneumoniae. Por eso es que estos se conocen como los famosos típicos. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma catarrhalis y Staphylococcus aureus. Y los atípicos, que bueno, está el Mycoplasma, Legionella, Coxiella, Burnetti. Entonces, dentro de lo que es la evidencia, sabemos que hoy en día el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el germen más frecuente. Entonces, que el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. Es por eso que
Cuando damos tratamiento, damos en un 70% para cubrir estreptococo neumonía, que es uno de los más prevalentes. A nivel mundial es la tercera causa de muerte y la mortalidad es incrementada. ¿Por quiénes? Por los factores de riesgo, la edad, la exposición a bajas temperaturas, enfermedades pulmonares, el tabaquismo. Entonces, el cuadro clínico básicamente de una neumonía adquirida en la comunidad hace los signos, los síntomas y el examen físico. Cuando hablamos de signos, son asociados a la insuficiencia respiratoria, pero el síndrome típico puede tener fiebre, tos productiva purulenta, o sea verde, dolor pleurítico en puntada de costado, se puede auscultar crépitos y soplo tubárico, y en la radiografía hay una condensación bien limitada con imagen de broncograma aéreo. Los típicos van a ser básicamente estreptococo neumonía, pero en otros ya se busca Haemophilus, Catarrhalis, qué sé yo. El diagnóstico siempre se hace ante el paciente con un cuadro de una afectación respiratoria, se le pide una radiografía y fíjense que tenemos una imagen radiopaca bien definido, de bordes bien definidos, fíjense, compatible con una opacidad en el lóbulo superior derecho. El pronóstico. Generalmente, esto lo vamos a ver en el caso clínico final que se los he preparado. Vemos que la escala CUR 65 y P6 son las que más se utilizan. La escala CUR 65 hace referencia a la edad del paciente, más de 65 años, afectaciones del estado de conciencia, de la urea, de la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y en base a eso se construye escalas para decir, ¿es un paciente que se va a complicar o es un paciente que no se va a complicar en base a la escala de CUR 65? Existen otras, pero en nuestro medio lo manejamos así. El tratamiento. Cuando es un manejo ambulatorio básico, amoxicilina. Si se interna, amoxicilina bioral o ampicilina B. Pero el manejo de una neumonía severa va a ser en base a ceftriaxona, cefuroxima. Ya cuando se considera la presencia de gérmenes atípicos, ya se puede dar eritros, claritros, acitros, levofloxacina, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos una neumonía comunitaria, no es lo mismo que una nosocomial, que tiene otras características, que es netamente no haber que el paciente esté internado más de 48 horas, haber recibido algún esquema de tratamiento y otros para decir que es una neumonía nosocomial. ¿Qué importa? Porque el uso de los antibióticos va a ser diferente que una comunitaria. Porque si es una comunitaria podemos empezar con cefalosporinas, levofloxacina y evaluamos de 10 a 14 días. Pero si es una persona joven con infección típica, ya va cambiando el manejo ambulatorio. Generalmente el tratamiento puede generar que algunos pacientes causen recidivas. Entre los más importantes es siempre que el paciente tenga historial, por ejemplo, médico, que haya trabajado en el contexto hospitalario. Siempre considerar la presencia de microorganismos atípicos o inclusive hongos, parásitos y micobacterias, y más aún en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Generalmente las neumonías pueden recurrir y el diagnóstico diferencial que se hace es con el síndrome de estrés respiratorio agudo. Los macrólidos más betalactámicos básicamente pueden disminuir la muerte. Entonces la premisa a veces es, cuando se trata de una neumonía severa, dar betalactámicos, penicilina, ampicilina, más el uso de macrólidos. Aquí les dejo unas preguntas. ¿Cuál es el agente patógeno de una neumonía adquirida en la comunidad?
Estreptococo sí, hemófilos sí, micoplasma sí, legionela sí, pseudomonas no, pseudomonas netamente de intrahospitalaria. El agente etiológico más importante de una neumonía es el estreptococo neumoniae. ¿Listo? Un segundito, estamos cambiando de presentación. Vamos a hablar del edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, contrario a lo que nos enseñaron en la universidad, no es solo por la altura. Eso se llama mal de monje y es o enfermedad de la altura. El edema agudo de pulmón puede producirse por irritación de la vía respiratoria, por múltiples fracturas, atropellamientos, intoxicación por monóxido de carbono. Hay muchas causas. Lo que básicamente el edema agudo de pulmón es que se llena de líquido, porque no puede hacer un buen manejo. Pero no se llena de líquido en el alveolo, como estamos viendo aquí, sino en el intersticio de intercambio. Por eso es que suele tener ciertas características. Este siguiente caso clínico es un varón de 20 años previamente sano que sufre un accidente automovilístico hace 12 horas, presentando TEC y fractura de fémur. Ante la llegada de urgencia, a urgencia presenta una crisis convulsiva con gran dificultad respiratoria, por lo que se lo intuba, se lo estabiliza y se pidió un TEC, una tomografía axial computarizada de cerebro. Fíjense que el paciente ha empezado a expectorar este tipo de frasquitos. Este líquido, también llamado el líquido del edema, que es un lavado de carne, medio fresado, rosado y con harta espumita, que es compatible con un edema agudo de pulmón. Aquí estamos viendo la placa. Obviamente es una placa de muy mala calidad, porque fíjense, ¿qué se llamaba esto? Del medio de la columna, el signo de la columna desnuda, ¿no ve? Y no se ve el mediastino, pero lo que sí se ve aquí es como nubecitas, 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 nubecitas en todo lado. ¿Listo? Y algo más, se dice que está el famoso imagen en alas de mariposa. Un segundito. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico del presente caso era un edema agudo de pulmonar neurogénico. Les vuelvo a repetir, el edema agudo de pulmón no es solo por desadaptación de la altura. En este caso el neurogénico es por la crisis convulsiva, se libera adrenalina y se produce un edema agudo de pulmón. Y un estatus epiléptico secundario al TEC. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al edema agudo de pulmón, sí puede ser representado de la siguiente manera. Fíjense que todos los alveolos, no nos olvidemos que los alveolos se confluyen en los famosos atrios. Fíjense que está lleno de agua. Entonces, el corazón y el pulmón trabajan agarrados de la mano. Quiere decir que si nosotros afectamos el corazón, el pulmón se va a repercutir. Lo mismo que cuando hablamos de afectación del corazón y repercusión sobre el pulmón. Inicialmente un edema agudo de pulmón con repercusión cardíaca. Entonces, normalmente cuando hay una afectación, ya sea en pulmón o ya sea en corazón, siempre va a haber una afectación de lo que es el famoso edema agudo de pulmón. Lo que quiero indicar es que las causas para un edema agudo de pulmón pueden ser muchas, desde pulmonares y extrapulmonares. Por eso es que un paciente con un politrauma severo, mal manejado obviamente, va a llegar a un edema agudo de pulmón.
por todo lo que está viviendo. Entonces, ¿cuál es la definición de un edema agudo de pulmón? Es una afectación por incremento del líquido del intersticio alveolo capilar, por acumulación, por extravasación y por inflamación. Entonces, las causas pueden ser cardiogénicas y no cardiogénicas. Las cardiogénicas, fíjense, están las arritmias, el infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular izquierda y shock cardiogénico. Y por este otro lado tenemos las causas no cardiogénicas, donde básicamente las no cardiogénicas va a estar la inhalación de gases irritantes, neumonía, shock, embolia, distrés respiratoria, administración líquidos de manera importante y sobredosis de barbitúrico. Me quedo con este primer inciso. Hace varios años, debe ser unos 4 o 5 años, en la ciudad del Alto ha habido un lugar que han quemado la alcaldía y muchos de los funcionarios han quedado atrapados ahí y después han sido rescatados, pero ya después de horas de haber estado inhalando lo que es los gases irritantes, dióxido de carbono o monóxido de carbono. Al cabo de las horas, los pacientes ya han generado distrés y nadie sabía por qué, y al cabo de las horas han llegado a fallecer. Entonces, puede haber causas cardiogénicas y no cardiogénicas para la instauración del edema agudo de pulmón. ¿Listo? Aquí estamos viendo, fíjense, pompas de jabón y la estructura que generan. Obviamente, si le colocáramos surfactante sería mucho mejor, pero básicamente aquí estamos viendo un alveolo libre que puede también afectarse por la presión arterial del corazón. Y entramos ya a lo patológico. Aquí estamos viendo edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Sea cual sea, hay un rico líquido lleno de proinflamatorios. Fíjense que hay migración leucocitaria y por lo tanto altos riesgos de llegar a distrés. La presión oncótica hace referencia que muchas veces el agua se acumula en intersticio y tiene que volver por los vasos linfáticos y eso no se va a producir. Se llaman las fuerzas de equilibrio de Starling, que tiene que ver la presión oncótica, presión hidrostática para construir. ¿Listo? Entonces nos quedamos con esto. Las fuerzas de Starling hacen referencia a que en el extremo arterial y el extremo venoso estas fuerzas actúan a manera de 7 vientos de mercurio para que se elimine o se mantenga. La presión hidrostática está dada por la presión del corazón. La presión oncótica por la albúmina que se va a estar coleccionando y cuando hay disminución va a haber fuga por fuera. ¿Listo? Entonces, si queremos hablar un poquito de la fisiopatología del edema agudo de pulmón, sabemos que existen sistemas linfáticos que se encargan de drenar ¿qué? Este es el sistema linfático, fíjense. Todo el líquido que se acumule aquí puede ir por el sistema linfático y eliminarse. Pero cuando no hay eso es cuando existe el cuadro clínico. Entonces, un edema agudo de pulmón tiene un cuadro clínico, por supuesto. Está la disnea, la ortopnea, tos, expectoración asalmonelada, espumosa, lo que hemos visto. Además de eso, a nivel cardiovascular puede tener taquicardia, presencia de tercer ruido de galope, soplos, pulsos alternantes con hipotensión. Puede haber una afectación respiratoria con fase intersticial con sibilancias. ¿Listo? Radiografía de tórax. Puede haber un moteado o lesiones en alas de mariposa. A nivel de electrocardiograma, de acuerdo al desencadenante, gasometría solo, hipoxia y alcalosis. Aquí estamos viendo, fíjense, una placa de rayos X de un paciente donde vemos que prácticamente está velado todo el corazón. Con el tratamiento oportuno, fíjense, se ha logrado la oxigenación adecuada, pero obviamente hay áreas que no. Entonces,
Cuando decimos infiltrados en alas de mariposa es esto que estamos viendo, fíjense, como unas alitas que tiene el paciente. ¿Listo? Entonces, en este tipo de pacientes, siempre la medida va a ser en base a la oxigenoterapia, ya sea con cánula nasal o máscara facial. La oxigenoterapia es importante a la hora de iniciar algún tipo de tratamiento. Podemos manejar con medicamentos como vasodilatadores como la morfina o en la postcarga la furosemida y el ácido etacrínico. Podemos iniciar dopamina o butamina de acuerdo a que el corazón ha sido el causante del edema agudo de pulmón y la oxigenoterapia que no nos tenemos que olvidar. El pronóstico se resuelve rápidamente si es que se inicia con el tratamiento adecuado. Para que la información no quede suelta, el mal de Monge o edema agudo pulmonar de altura es el que siempre nos habían enseñado en la universidad, pero esto se produce por una desadaptación por encima de los 2700 metros y requiere haber estado por lo menos en la costa para volver a la altura. Generalmente cuando hablamos de grandes alturas, Himalaya, qué sé yo, la presión atmosférica va a cambiar, va a incrementar o va a disminuir. Lo mismo la presión de oxígeno. Por lo tanto, esta desadaptación que demuestran que un paciente llegó relativamente bien afuera del hospital, puede hacer que este paciente pueda terminar con daños neurológicos severos. Para ver. Cuando hablamos de causas de hipertensión pulmonar o desadaptación a la altura, básicamente vemos que son pacientes indisciplinados que, pese a que ya han generado el edema pulmonar, pueden estar tomando ciertos medicamentos o ciertas situaciones que pueden hacer que se exacerbe. El cuadro clínico de un mal de Monge o un edema agudo pulmonar sí, porque va siendo la taquicardia, taquipnea, cianosis, expectoración, tos. Se evalúa siempre la presencia de alas de mariposa para pensar que es un edema agudo de pulmón común. Y el manejo siempre es un tratamiento efectivo, rápido, el ABCDE, oxigenoterapia, glucoterapia, radioterapia, y con eso, bueno, básicamente ya podríamos construir un manejo. El manejo puede ser por medio de una ventilación no invasiva, como estamos viendo acá, o bueno, pues con manejo un poquito más especializado. ¿Listo? Hay un dicho aquí que nos hacía reír bastante, dice: si amas a alguien no lo dejes ir, cédalo, protege la vía aérea y mantenga un cuidado de perfusión. Si se queda es tuyo, si no, ponte a estudiar. ¿Listo? Entonces cambiamos de presentación. Ya. Ya, seguiremos, perdón. El asma. Básicamente el asma o las crisis asmáticas constituyen una urgencia importante en los servicios de emergencia. Y siempre tenemos que conocer las guías GINA, Global Initiative de manejo del asma,
que ya ha salido últimas recomendaciones del 2025. Entonces, cuando hablamos de asma, es un síndrome caracterizado por obstrucción de la vía respiratoria, lo cual va a tener una característica: disnea, sibilancias. ¿Listo? Eso es lo que podemos encontrar en ellos. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria que puede ser por hiperreactividad, puede ser por reacción antígeno-anticuerpo, puede ser por disminución de la resistencia a la respuesta de los broncodilatadores o típicamente en un episodio. Entonces, la definición de del GINA es que es una inflamación crónica de la vía aérea que puede tener otros signos adyacentes como la sibilancia, la disnea, la opresión del pecho, tos, limitación del flujo respiratorio, y que bueno, pues esto puede ser variable en la intensidad. Dentro de lo que es la historia ya se conocía muchos estudios que hablaban de que en la antigua Roma ya había asma. Es más, fíjense, aquí dice cigarrillo, bálsamo, antiasmáticos, que básicamente tenía un compuesto que si lo fumaban el paciente no tenía su crisis asmática. Imagínense cómo eran esos tiempos. Estamos hablando de 1850, 1890, que ya se tenía como tal. Entonces, dentro de lo que es la epidemiología, importa mucho los factores de riesgo. Hay factores intrínsecos. Uno de los más importantes es la atopía. Se define como paciente atópico a cualquier paciente que hace alergia a todo, hasta al sol, a la luna, al agua, al frío, caliente. También está la hiperreactividad, el género, la raza, la obesidad. A nivel extrínseco, bueno, pues los alergenos, el tabaquismo, la inhalación de químicos, los elementos desencadenantes, el ejercicio, el aire frío, el dióxido de azufre, fármacos. Generalmente siempre suele empezar a edades tempranas, pero asociados a lo que es el virus sincitial respiratorio. La patología, fíjense, aquí estamos viendo un corte transversal de un bronquio normal, y aquí estamos viendo uno patológico, donde básicamente es el cierre por un proceso inflamatorio donde hay engrosamiento, pared friable, es un tapón que está obstruyendo y hay una angiogénesis lleno de vasos. ¿Lo ve? Aquí estamos viendo un alveolo, un bronquio normal y uno obstruido. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante conocer quién ha desencadenado? Porque en base a eso se genera un tratamiento. Si hablamos de fisiopatología, puede haber una broncoconstricción, edema en pared bronquial, congestión vascular, atrapamiento aéreo, y que todo eso se lo puede ver en una espirometría. El proceso inflamatorio en un problema de asma siempre hay una remodelación continua, pero a diferencia del EPOC, esto es tolerable, llevable. Pero a medida que vamos progresando, ya bueno, básicamente se pone peor. Un edema y deterioro básicamente va a hacer que el niño respire con mayor volumen, va a haber mayor trabajo respiratorio y va a haber poca limitación al flujo sanguíneo. Entonces, la sintomatología va desde signos recurrentes o persistentes como tos, sibilancias, falta de aliento o dificultad para respirar, actividad reducida, historia familiar, plan terapéutico que haya usado 2 de 3, entonces básicamente se puede clasificar en pacientes con recurrencia severa, tos, sibilancias, dificultad respiratoria, que tenga atopía o historia a la enfermedad. Los pacientes peor manejados son los pacientes atópicos, porque estos pacientes hacen alergias a todo, inclusive a la dexametasona que se le puede administrar. Entonces, el patrón generalmente siempre puede ser diurna, a nivel de dónde se esté ubicando, en unos días específicos o paroxístico.
Suelen haber factores que agravan la exposición, por ejemplo, el clima, los alimentos, el humo, los aerosoles, el estrés, ¿lo ven? Entonces, en este tipo de pacientes lo que se hace, esto se llama peak flow, lo que está haciendo es bien diferente de la espirometría, que es casi lo mismo, solamente que estos son aparatos que nosotros los podemos trasladar. La espirometría es un grande aparato, ¿listo? Teníamos que hacer una buena exploración física en busca de sibilancias. Podríamos hacer una prueba terapéutica de uso de corticoides, pero que está proscrito por esto de las FIL. La sensibilidad, pruebas hematológicas, estudios de imágenes, donde podremos ver en una radiografía una hiperinsulación pulmonar o un pulmón que está bien negrito, o atelectasias o neumotórax por rupturas. Entonces aquí estamos viendo, fíjense, un paciente que teóricamente está con un cuadro respiratorio y que hace una crisis asmática. Y lo que quiero que vean es, fíjense cómo los pulmones empiezan a bombar. ¿No ven? Fíjense aquí. Entonces esto no es que esté sano, probablemente es un paciente con una obstrucción y que si tú le auscultas más bien estás sibilando, ¿no ven? Puede haber fenotipos y generalmente siempre entender que las sibilancias suelen ser precoces o transitorias, pero también pueden ser atópicas a los pacientes. Normalmente si queremos hacer un diagnóstico certero y adecuado para ver en qué etapa se encuentra, siempre hacemos fibrobroncoscopía para medir tiempos, para sacar tendencias. El tratamiento. Generalmente el tratamiento siempre va de la mano de broncodilatadores y corticoides de acción en vías respiratorias. Cuando vemos un paciente que llega, primero tenemos que evitar el riesgo de mantener una función pulmonar. Entonces, por lo tanto, estos pacientes siempre tendrían que terminar con espirometrías que te digan cuánto tiempo más podría estar ahí y a partir de cuándo pues, se podría hacer las mejoras correspondientes, inclusive hasta el trasplante. La medicación. Existe medicación de control y de rescate. Primero vamos a hablar de la de rescate. ¿Qué quiere decir? Que cualquier salbutamol de acción de 6 horas sirve para evaluar este tratamiento de rescate. Lo mismo que los anticolinérgicos y la teofilina de acción corta. Por otro lado, existe el tratamiento de control, que se va a hacer en base a los glucocorticoides, a la modificación de los leucotrienos, la famosa Montelushka, los beta-agonistas inhalados y los inmunomoduladores. Cuando hablamos de los glucocorticoides, los que más se utilizan de forma inhalados es la beclometasona y la fluticasona, que son los que más podemos dar. Ojo que los corticoides inhalados solo se da en paciente con asma. Ya cuando es EPOC, que también es una broncoconstricción de diferente, es la causa muy diferente. ¿Listo? Aquí estamos viendo las dosis equivalentes. La beclometasona, básicamente 100 a 200 microgramos, y la fluticasona, que es la dosis de 200 a 500 miligramos. ¿Se puede dar corticoides? Por supuesto que sí, que nos ayudan a disminuir el proceso inflamatorio. Uno de los que primero se puede dar es la hidrocortisona y la metiprezolona. Ojo que estamos hablando de crisis asmática, no de shock anafiláctico, que es diferente. Por otro lado tenemos los modificadores de leucotrienos, que básicamente estos van a evitar una migración leucocitaria y por lo tanto se puede dar 2 a 6 años 4 miligramos día y de 6 a 12 años de 5 miligramos. Otro potente broncodilatador es la aminofilina, pero con gran repercusión cardíaca, por lo cual no se opta por sacarlo. Puede haber el uso de anticolinérgicos, fíjense el bromuro de hipatropio y también el paciente Santos,
que básicamente ahí haces referencia al uso de la anticolinérgicos inhalados versus vía oral. Tenemos de acción rápida como el salbutamol, que siempre se utiliza como un beta agonista de acción corta. Y bueno, pues el salmoterol y formoterol. Cuando nosotros vamos a dar un tratamiento, básicamente tenemos que tener plan 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que el paciente probablemente pueda salir bien. ¿Listo? Entonces, aquí se los he hecho una abreviación en base a lo que es la Global Initiative for Asthma. Paso 1, salbutamol. No mejora. Paso 2, monteluzca y budesonina, que son cazadores de corticoides. ¿No ven? Entonces, en estos pacientes se les dice cazadores de corticoides porque son pacientes que sin corticoides no van a mejorar. Y después de esto ya se habla de teofilina y otros tipos de broncodilatadores. Generalmente se define como exacerbación cuando hay afectaciones leves y severas. Paciente agitado, confuso, desaturando. Las oraciones o el léxico que utiliza ya no son palabras continuas. Puede haber pulsos afectados, cianosis central. ¿Listo? Y en esos pacientes lo que se hace es manejo. Oxigenoterapia suplementaria, beta 2 de acción corta como el salbutamol, dos disparos cada 2 a 3 minutos. Aquí el corticoide sistémico, la metiperzolona, prednisona o hidrocortisona, el bromuro dipatropio como broncodilatador. ¿Listo? Y el control. Se dice que un paciente entra bien controlado si los síntomas que duraban más de 5 minutos han desaparecido, si hay limitación en las actividades debido al asma y o que necesite medicación mucho más fuerte en los siguientes días. En conclusiones, el asma es una enfermedad más frecuente a nivel mundial. Su aparición es predominantemente en la infancia. Eso no quiere decir que un adulto no esté enfermo de asma, pero las probabilidades de que un adulto mantenga el asma como enfermedad son bajísimas. Entonces, muchos de estos pacientes que están con asma, si son bien controlados, probablemente de adultos ya no lo tienen. ¿Listo? Y por último, nuestro último tema, y nos vemos mañana a las 9, vamos a hablar qué hay de nuevo de la EPOC. ¿Listo? ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad similar al asma, pero con la única diferencia que EPOC es una enfermedad crónica donde gracias al uso del tabaco u otras cosas se ha destruido la arquitectura del alveolo y por lo tanto el manejo y las repercusiones hacen estrago. Hay personas que se mueren con EPOC porque hay una afectación importante del pulmón. Por eso no es nomás decir yo soy cool y yo fumo todo lo que quiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos del EPOC, es una enfermedad respiratoria que al igual que el asma tiene obstrucción, pero en el asma es reversible porque es un proceso inflamatorio y aquí es poco reversible. ¿Listo? Generalmente suele estar asociado al consumo del tabaco y también puede subir exacerbaciones o alteraciones. Aquí estamos viendo la historia natural del EPOC. Fíjense que casi todos vamos a hacer EPOC a partir de los 45, 65. Pero los que fuman, fíjense, mucho antes todavía. Entonces ahí parte la delicadeza. Generalmente cuando nosotros estamos ante un paciente que fuma, tiene más de 35 y tiene síntomas, te dice la sospecha clínica que pueda tener, cansancio, fatiga, qué sé yo. En este caso se puede hacer una espirometría y diagnosticar EPOC. ¿No ven? El GOLD es una iniciativa global para el diagnóstico de este tipo de patologías obstructivas. Te evalúa
síntomas, riesgos y te clasifica, te valora, te dice si es un asma EPOC o solo tiene tos y expectoración, evaluando el fenotipo. ¿Listo? Los fenotipos o puntuación más importantes es el índice de masa corporal. Mientras más gordito uno esté, más puntaje tiene. El flujo expiratorio al primer segundo, lo propio. La disnea. Fíjense que mientras más alto es el grado, más dificultad respiratoria tiene. Y las exacerbaciones graves durante un año. Entonces, el tratamiento de estos pacientes netamente es a disminuir los síntomas actuales. Entonces sí se puede utilizar salbutamol, beta-2 adrenérgicos o anticolinérgicos. Esto va a reducir el riesgo de eventos futuros y lo que pueda pasar. Aquí están viendo una escala que maneja con referente al tratamiento del EPOC. Fíjense que todos como primera elección tenemos al salbutamol, salmeterol, en todo. Pero esto va cambiando ya cuando el paciente ya está internado, donde ya no le podemos dar cualquier cosa. Entonces tenemos que dar combinaciones. Anticolinérgicos de acción larga, ¿lo ve? Anticolinérgicos de acción corta, y algunos se coadyuva el manejo con la teofilina para mejorar el pronóstico del paciente. Cuando hablamos de modificación del gestión EPOC, fíjense que en una escala 4 se ha visto pacientes con agudización del enfisema y una que ya está agudizado como tal. El uso de los anticolinérgicos, como la atropina por ejemplo, van a actuar sobre receptores M1 y M3. Generalmente puede haber efectos cardiovasculares para el tiotropio sí y para el humenclidimín. Entonces, ya los diferentes broncodilatadores, fíjense, salmeterol, formoterol, van a tener sus propios esquemas donde se los va a utilizar de acuerdo al estado. ¿Listo? Los corticoides inhalados más bien exacerbarían el cuadro, entonces no se trata de utilizar mucho corticoide en el paciente con EPOC, a diferencia del asma. ¿Listo? Y bueno, el uso de los broncodilatadores es cuestión de otra clase, probablemente mañana lo vayamos a alcanzar, donde básicamente vamos a ver cada uno de ellos y cómo se utiliza, porque bueno, básicamente es parte del tratamiento. ¿Listo? Entonces, el uso de beta-adrenérgicos no está discutido y anticolinérgicos tampoco, pero el uso asociado se lo piensa bien porque muchas veces puede afectarse peor. Los estudios que hay no diferencian entre control y síntomas beta-adrenérgicos de larga duración. Entonces la guía GOLD nos ayuda a tener algo con referente al manejo del EPOC. ¿Listo? Entonces, colegas, les pido por favor que con esto ya concluir.